¿Cómo están? Daniel Spatz. Hi, how are you doing? Desde California, como siempre, Daniel Spatz Interviews. Y hoy en la mañana tempranito para mí son las 7:46 de la mañana acá en California, el sur de California, como dicen los canales de televisión. Y hoy recibo a Florencia Novarese desde Argentina, licenciada en oratoria, comunicación, neurociencias. Vamos a hablar de cómo llevar una buena comunicación, una buena conversación. Es muy interesante eso. Hi everybody, hola a todos, ¿cómo están? Thank you in Spanish today. Fab, Jean-Marie, how are you doing? Sabah. Y vamos a hablar con Florencia sobre cómo conversar mejor, how to have a good conversation. Es muy importante. Hola Dani, Denis, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. Bueno, voy a esperar que Florencia se conecte. Y me pareció un tema muy interesante en estos tiempos de tanta social media, tantas redes sociales. Bueno, les recomiendo las entrevistas en el canal. Suscríbanse, apóyenme. Y como dicen ahí todos los youtubers, los streamers, póngale like y suscríbanse. Me da risa, bueno, yo no vivo de eso. Hey, how are you doing, guys? Today's gonna be Spanish interview. Voy a esperar que Florencia Novarese se comunique desde Rosario, creo que está en Argentina. No la encuentro todavía. Esperemos que ingrese y vamos a hacer una linda charla. Espero hayan visto a Daniel Bonetieri, la hija de Nick, la semana anterior. Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias. Sí, hoy tenemos una muy linda vivo que es con Florencia Novarese sobre comunicación. No se conecta Florencia. A ver. Yo le había avisado. No la veo. Creo que voy a salir y voy a volver a entrar, ¿sí? Denme un segundito. Sí, Dani. Hola Fabi, ¿cómo estás? Saludos. Disfruten el abierto de Argentina, que hay muy buenos jugadores, Runes, Berev, excelentes tenistas. Sí, la conversación, ahí está Florencia, me hiciste asustar, te voy a recibir. Diego García. Hola Flor. Buenas, Sí, pero, bien. sí, no, pero no se ve nada, ¿eh? Se ve la ventana, se ve el cielo azul, me parece. No, a ver, qué raro. Hola Joan, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, bendiciones. Sí, no sé, se ve el cielo, no sé si es el cielo o... Mm, No, A ver, está... ahí. No se ve nada. Ahí No sé. estoy. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá Bueno, y poder aportar algo. sí, por supuesto que vas a aportar. ¿Dónde nos recibes? Desde Rosario, Argentina, con mucho calor, Bueno, pero bueno, muy lindo. bueno, ¿me escuchás bien vos? Porque puede haber un poquito de delay, pero creo que está bien. Bueno, Sí, presentate un poquito. Vos sos licenciada en oratoria, ¿no? Terminá de rellenar tu importante currículum. soy entrenadora en oratoria, hice un posgrado también en experto en oratoria, también hice maestrías en lo que es programación neurolingüística e inteligencia emocional y trabajo con también una diplomatura que hice neurociencias y educación y todo mi enfoque desde la oratoria y la comunicación es en base a todos esos ejes. Así que es bastante amplio. Sí, veo, bueno, y te ocupada full, me imagino. A full, más que este año es un año donde hay muchos candidatos por el tema político, así que hay trabajo de sobra. ¿Vos que entrenás políticos? Algunos sí. ¿Cómo tienen que hablar en público? ¿Les enseñás? Exactamente, cómo tienen que hacer los discursos, cómo hay que moverse, pero tengo así como
Un filtro, me tiene que caer bien. Mirá, pero ¿qué pasa? Bueno, pero ¿qué pasa si es un candidato a presidente? Digo, y no, Todavía, no importa que te caiga bien, pero es un buen cliente. todavía no he trabajado con ningún candidato a presidente, pero no, tengo mis valores, ahí tengo mis Está filtros. bien, No está trabajo con bien, cualquiera por más que sea una cuestión buena económicamente está hablando. bien. A ver, vamos a entrar. Hay cuatro temitas que quiero hablar con vos. Bien. Resumirlos, ¿no? En este tiempo que tenemos. Primero, ¿cuál es la base? Porque así empezó nuestro contacto. Yo comenté algo en tu post, perfil de Instagram sobre algo que habías hablado de las claves de una buena comunicación. Pero de una buena conversación. ¿Cuáles son las bases de una buena conversación? Porque todo el mundo, hablamos en privado, ¿no? Te interrumpen mucho, hablan solamente de ellos, no preguntan, no repreguntan. eh, Estás contando algo y te cortan y te cuentan de su vida. A ver, vamos a hablar a la gente común y corriente. Acá no hay ningún candidato a presidente, ni a gobernador. ¿Cuáles son las bases de una buena conversación? En primer lugar, la escucha activa, fundamental. Si yo voy a hablar con alguien, tengo que tener una escucha. Cuando digo activa, es realmente estar prestando atención a lo que me está diciendo la otra persona. No, ni estar cortándola, ni estar pensando en lo que le quiero responder, ni estar como tratando de ver lo que dice para superarla, porque muchas veces uno está contando, no sabe, tuvo un problema, y de golpe te dice, pero a mí me pasó eso y di tres cosas más, ¿viste? Entonces siempre lo agrandan. Entonces siempre están como de alguna manera opacando lo que está contando la otra persona. Entonces la escucha activa, poner todos los sentidos en lo que me está diciendo es fundamental. Después tenemos la empatía, esto de que se habla tanto de la empatía, pero que no todo el mundo lo pone en práctica, que es ponerse en el lugar del otro, pero nunca nos vamos a poder poner totalmente en el lugar del otro. No es que es tan simple. Sí vamos a poder hacer el esfuerzo y desde nuestras percepciones, creencias, experiencias, vamos a tratar de llegar digamos, a lo más cercano posible a lo que le puede pasar a la otra persona, pero sí tratar de comprometerse cuando uno está escuchando a sentir, a ver, a evaluar los gestos que tiene para poder entender completo el mensaje de lo que realmente nos está diciendo. Y la empatía y la escucha activa son dos cosas que faltan mucho y se hablan, pero que la gente las tiene que desarrollar. O sea, son habilidades que se deberían desarrollar más, sobre todo para tener buenas conversaciones. Después hay otra que es una clave fundamental, que yo le digo de la del 80-20, que es una clave conocida, que es el 20% del tiempo, si yo estoy haciendo preguntas, el 20% del tiempo hago preguntas, pero el 80% dejo que el otro hable. O sea, si yo soy quien está haciendo las preguntas, tengo que callarme más y escuchar lo que me están respondiendo. Exactamente. Como estás haciendo vos ahora. Por otro lado, hay cuestiones fundamentales que hay mucho del ego. Uno cuando habla, las personas quieren hablar de ellos mismos. Entonces, no prestan atención a lo otro, sino que están escuchando para ver qué pueden hablar de ellos. Y lo vemos continuamente. Y después hay una falta yo digo que la gente anda en automático, porque es el preguntar, hola, ¿cómo estás? Y en realidad no quieren saber, porque cuando vos le decís, estoy bien, pero vos sabés qué me pasó, bueno, y siguen en otra cosa. Entonces, hacen como una pregunta en automático. El hola, ¿cómo estás? Termina siendo en automático. Y eso es clave. Por eso digo, hay cuestiones fundamentales que sí o sí se tienen que dar para que la conversación sea realmente digamos, una conversación que llegue a buen puerto, por decirlo, que se haga de la manera correcta. Flor, Sí, ahí en los estaba leyendo colegios, lo que decía. en los Sí. colegios se enseña esto.
No, no se enseña. ¿Por qué Por no? eso no se enseña y se debería enseñar. Es como todo lo que hoy hablamos de inteligencia emocional. El trabajar las emociones es fundamental. Habría muchísimos menos conflictos cuando nosotros sabemos gestionar nuestras emociones. No solamente, por ejemplo, en un colegio, no solamente cuando una persona va a rendir un examen y está nerviosa y tiene que aprender a gestionar esos nervios, que de hecho trabajo con muchos chicos que tienen que rendir, pero sí para gestionar un montón de situaciones de sentirse frustrados, de fracaso, de cuando están por demás de alegres y cómo manejar esa alegría también, los miedos, cuando aprendemos a gestionar toda la parte emocional, nos comunicamos mucho mejor. No respondemos desde la reactividad, sino desde el razonamiento y de un sentir. ¿Por qué no nadie se le prende la lamparita en el Ministerio de Educación? Y, por ejemplo, tú no puedes dar cátedras de esto en las universidades o en los colegios. Se dan algunas capacitaciones, pero se habla mucho de que hay que incorporarlo, pero todavía no hay nada firme. Pero al menos se empezó a hablar, que eso ya es un avance, cosa que antes ni sucedía. Aparte, hay cuestiones que nosotros, los seres humanos, somos emocionales. Mm. Primero somos emoción y después somos ración, digamos, la razón. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, si no sabemos gestionar esa emoción, respondemos desde eso, desde ese lugar, y muchas veces dañamos a las personas a las que le respondemos. O le respondemos de una manera equivocada que no es el objetivo que por ahí podemos llegar a querer. Ahora se expone mucho los deportistas en las redes sociales. Yo soy deportista, como sabes, formador, entrenador, pero tengo que comunicarme mucho con mis alumnos. Entonces, yo los tengo que escuchar. Entonces, acá vas a ayudar muchos entrenadores con todo esto, ¿eh? Ojo. Ahí hay varios entrenadores, yo sé que se han conectado y que se van a beneficiar mucho de toda tu experiencia y tu conocimiento. Repreguntar, Flor, porque mucha gente, tú le cuentas algo, se quedan callados, no te interrumpen, pero después no, tú estás esperando que te digan, ¿y por qué sentiste eso? ¿Y por qué fue? Y no te preguntan, ¿qué tan importante es repreguntar? La repregunta o la participación en esa conversación, porque no siempre es una pregunta, una repregunta, significa que justamente es una conversación activa. Hay un ida y vuelta. Estoy prestándote atención, me intereso, te muestro mi interés, sigo consultándote, pero eso está ligado también a lo que decía antes de la escucha activa. Muchas personas, como vos decís, se quedan calladas escuchándote, pero mientras te están escuchando están pensando, ah, tengo que ir al supermercado, tengo que ir Mm. a hacer tal deporte, y en realidad están pero no están presentes. Entonces ahí no existe lo que es la escucha activa. Por eso hablaba de la importancia de esta habilidad que hay que trabajarla. ¿Cómo, cómo interrumpes? Ojalá que me puedas responder esta pregunta. A ver. ¿Cómo interrumpes en una reunión cuando, no importa, hay tres, cuatro personas y una persona acapara y habla todo el tiempo a esa persona y no deja hablar a los demás? ¿Cómo sería con clase y calidad un momento para meter, para que uno también participe? Porque no te dejan participar, hablan y hablan, monopolizan la conversación. En esos casos yo aconsejo el ser totalmente directo, porque hay situaciones o hay personas directos sin que no, o sea, hay que cuidar el tono, el cómo lo decimos, porque si no podemos sonar agresivos. Dentro de lo que se habla de comunicación está la comunicación asertiva, agresiva y pasiva. Pasiva sería justamente no decir nada, quedarme ahí y me molesta que el otro esté hablando, 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 pero no digo nada. Agresiva sería que se lo diga de mala manera. Por ejemplo, cállate, ¿no ves que estás hablando vos solo? Y se lo estoy diciendo de mala manera. Y asertiva, ahí sería plantearles, por ejemplo, está bien, me parece bárbaro lo que vos estás opinando, tratemos de
que todos participemos porque la idea justamente es esa y yo tengo algo para decir como tal y tal cosa. Entonces empiezo, pongo el freno, pero también doy mi parecer. Y es fundamental trabajarlo, pero ser directo, en el sentido de no tratar de hacer algo como para que corte, sino directamente decirle, está bárbaro todo lo que vos opinás, participemos todos porque para eso vinimos. De esa forma es fundamental porque, como digo, hay personas que cuando están hablando, no, no escuchan al otro, no le importa si el otro tiene algo que decir. Entonces hay que ponerle freno de manera directa, pero asertivamente. Excelente. La opinión versus, escuche, la opinión del gusto personal versus los facts, o sea, las cosas reales, números. Por ejemplo, en el deporte se discute quién es el mejor de la historia. Y la gente confunde el gusto personal con los números. ¿Quién es el mejor? ¿Cómo se lleva mejor una conversación para no terminar a las trompadas, tirándote sillazos y botellazos en la cabeza, cuando las otras personas, sea lo que fuese, dicen, no, este es el mejor? ¿Y cómo sería un buen approach para hacerle entender? Porque, claro, vamos a decir, bueno, Dani, eso es imposible, cada uno tiene su opinión, es verdad, pero hay cosas que no se discuten, ¿verdad? Tienen sus números, sus estadísticas, ¿no? Hay personas a las que no le vas a cambiar, como vos decís, nunca su parecer, por más que haya estadísticas. Pero para no confrontar y decir lo que vos sabés, que es que tal persona tiene tales logros y es mejor por todo lo que se ha, digamos, por todo lo que ha llevado a cabo en su carrera, hay una técnica que se llama la técnica sándwich. Es una técnica que es, empiezo de alguna manera con un halago, digo halago entre comillas, ahora te voy a explicar eso, digo lo que tengo para decir y termino con un cierto halago, que no es llevar punto de halago, esto se adapta a distintas situaciones. Por ejemplo, la verdad, yo te puedo decir, vos me decís, el mejor es, no sé, decime Yo- algún tenista que bueno, para mí... por ejemplo, el mejor de la historia es Djokovic, por números. Ahora, hay gente que dice, no, para mí el mejor fue Nadal, pero lo dicen por gusto. Ahí está. Pero los números dicen que Djokovic fue el mejor de la historia, les guste o no. Entonces, vos me podés estar diciendo que él es el mejor. Y yo te digo, la verdad, Dani, que sí, me parece un deportista excelente. A mí me gusta mucho más, para mí es mejor Federer, pero, pero entiendo tu postura y entiendo que él logró un montón de cuestiones. A la vez, Federer también lo hizo con esto y esto y esto. Pero, ¿qué estoy haciendo? Qué bueno, fantástico. Avalo, avalo lo que vos decís, no es que te llevo la contra, que eso es importantísimo, Mm, porque cuando nosotros queremos decir, no, yo no opino igual, sí. automáticamente la persona levanta un muro. Entonces levanta un muro y se pone a la defensiva. Entonces con esto lo que hago es, de alguna manera, estoy halagando, que digo halagando, por eso la palabra no es halago, sino tomando como positivo lo que vos decís, doy mi parecer y termino diciendo algo más positivo de lo que vos estabas opinando. Entonces, de esa manera, yo en el medio de la conversación te dije mi parecer sin quedar como una persona que te lleva la contra. Qué bueno. Estás dando un curso, ¿eh? ¿Cuánto cobras? Una clase de tenis y voy allá. Ahí está. Yo sabés que hago tenis. Por eso, por eso. Escúchame. Fantástico. Espero Mire, que estés de contenta. hecho, Yo de estoy. hecho, ahí está mi compañero que jugamos, ahí se conectó mi compañero que jugamos en B un Mirá, torneo este fin de semana. mirá cómo la rompo yo de lo bien que juego. La rompo a la pelotita. Bueno, Flor, escúchame. ¿Cuál es la clave? Yo lo hago, yo doy clases en público, cursos a Sí, profesores, en inglés, en español, que es difícil cuando no es tu idioma, pero bueno, no importa, hay que prepararse. ¿Cuáles son? Danos, no sé, tres, cuatro, algo así como, viste, tips, pointers que la gente recuerde y que tome nota para sí.
todos los que quieran hablar en público y no se animan, tienen vergüenza. Chicos, chicas, hagan estas cositas y les va a ir bien. Uy, hay muchos para decir. Pero para empezar tienen que saber que el 95% de los seres humanos tienen miedo a la exposición oral. Es decir, que es algo sumamente común no querer pararse adelante de un grupo y exponer. Ese temor lo tienen, como digo, 95% de los seres humanos. Entonces, saber que es algo normal, pero que se puede gestionar y que se puede superar. De hecho, para quienes no me conocen de cuando era chica, era totalmente introvertida, perdón, tenía mucho temor y fue justamente un padecimiento mío, pero fui enfrentándolo y hoy doy justamente capacitaciones y asesorías en esto. Entonces, poder se puede, ¿Te hay que puedo, te quererlo. puedo hacer, te puedo hacer un paréntesis? Sí, Porque no me gusta interrumpir, como verás. Yo en el colegio secundario, cuando me llamaban, me ponía colorado de vergüenza. sí, es que son síntomas, por eso digo, muy, muy comunes, muy normales, porque nadie nos enseña, que esto es lo que vos mencionabas antes, que en los colegios deberían enseñarnos al tema de la exposición, la gestión emocional, porque sí, nos enseñan a cómo escribir, nos enseñan a cómo hacer cuentas, pero no nos enseñan a exponernos y a dar una charla. Entonces, como tips fundamentales, lo primero es agarrar y practicar. Practicar, cuando digo practicar, es empezar a ponerse frente a un espejo. Hoy que tenemos la posibilidad de tener el celular, grabarnos, mirarnos y grabarnos y hablar sobre lo que sea. Cuando logramos superar la etapa en que nos filmamos nosotros mismos y no criticamos nuestra imagen, que eso es muy importante, pasamos a la siguiente etapa, que es que otro nos filme contando algo. Y la tercera etapa, dentro de lo que son la exposición así en videos, es, por ejemplo, ir a un lugar donde hay mucha gente y hacer como si uno fuese un influencer y empezar a hablar sin que nos importe la mirada del otro. Eso desde la parte de una práctica que pueden hacer todos los días, pequeños videos, 30 segundos, 15 segundos, los que sean, pero que si lo hacen todos los días van a ver una mejora. Otro de los tips muy importantes es la mirada. Uno cuando tiene que empezar a dar clases o capacitaciones, es importante saber que por la mirada entra todo. O sea, yo tengo que conectar con el otro a través de la mirada. Entonces, es fundamental que miremos a los ojos y que trabajemos nuestro lenguaje corporal, que sea un lenguaje de autoridad. Y para tener un lenguaje de autoridad, yo siempre digo que es evitar los gestos adaptadores. ¿Cuáles son los gestos adaptadores? Que son los que muestran que estamos nerviosos. El típico, me agarro las manos, me sueno los dedos, me acomodo la ropa, a cada rato el pelo, me rasco la cara, el cuello. Son todos gestos adaptadores y que nos muestran nerviosos o nerviosas. Entonces, hay que evitar. Perdóname, te quiero preguntar, yo soy alumno tuyo ahora. Profesora, levanto la mano. Cuando hablaste de la mirada, si tengo 200 personas adelante, ¿cómo debo dirigir mi cabeza? La mirada si es un grupo chico, es distinto, pero en un caso de 200 personas que no podemos hacer el foco en cada una, se puede separar, o sea, puedo mirar por sectores, hago 3 sectores y voy mirando, o lo que es Ah, el abanico que es esto, y voy hablando y voy mirando a cada uno de los sectores, pero haciendo como un abanico. Por lo general, las ideas que yo quiero transmitir tienen que ser 2 o 3 segundos, enfoco a un sector, 2 o 3 segundos, enfoco a otro sector, 2 o 3 segundos, enfoco al siguiente sector. Porque si no, también es un movimiento que termina siendo como un tic nervioso. Otra de las cosas que hay que hacer, si es un grupo chico, sí, ahí es distinto porque deben mirar a uno por uno. Pero en un grupo así como vos decís grande, es más mirar o por sectores o en abanico. Y Flor, sí, perdón, sí, no, porque está fabuloso. Un-
por ejemplo, los disertantes que empiezan a preguntar, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe el otro? Y yo digo, no me interesa, yo te quiero escuchar a ti. Parece que te están tomando examen. ¿Esa es una buena técnica de disertar o no? Porque muchos las utilizan, a mí no me gusta particularmente. A mí me gusta escucharte a ti, ¿no? Que tú me digas, Dani, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cuál crees? Porque entonces parece que me estás tomando examen a mí. ¿Cómo ves eso? Nunca escuché a alguien hablar de eso. En realidad no es que esté mal si apuntan a una pregunta en general, pero si te dicen, ¿vos qué opinás de esto? Te pueden poner como en un aprieto o te pueden hacer sentir incómodo, entonces no es lo recomendable. Si yo puedo hacer una pregunta, ¿alguna vez escucharon hablar sobre la oratoria, por ejemplo? Y si alguno levanta la mano, o digo, levanten la mano, ¿quién escuchó alguna vez hablar sobre oratoria? Entonces empezás como una interacción con el público que ayuda a que conecte, pero no dirigirse a una persona en específico porque la puede incomodar, salvo que las conozcamos, o sea, salvo que sea un público conocido y que podamos hacer esa interacción. Y eso tiene que ser un disparador para luego yo desarrollar mi tema, no para que hable todo el tiempo la persona que está en el público y no el disertante. Entonces, Claro. solo que sea como un disparador puede ser, pero sin, vuelvo a decir, sin dirigirse a una sola persona. Ahora, yo tengo que hacer un TED de 20 minutos. Es Sí. verdad eso. ¿Qué me recomiendas? Yo no tengo problemas en hablar y eso, pero a ver, Dani, haz tanto tiempo la presentación, tanto tiempo el contenido y tanto tiempo la conclusión. ¿Cuánto me recomendarías para que tenga un buen impacto en la audiencia? Se calcula más o menos que entre inicio y conclusión, o sea, no el desarrollo, inicio y cierre, entre un 10 y un 15% de la exposición total y el 70 u 80% el desarrollo. Sin embargo, el inicio y el cierre son las partes más importantes. Entonces, no es que el desarrollo no importe, pero en el inicio yo capto la atención del público, hago que se interese, y en el cierre, las personas recuerdan sobre todo lo último que vos vas a decir. Entonces hay que tener buenos cierres, que es lo que más le cuesta a la mayoría. A veces empiezan captando la atención, de hecho en los inicios se pueden hacer dramatizaciones, se pueden agarrar y hacer, como vos decías, una pregunta, mostrar un video cortito, bien cortito, que eso haga que después empiece a desarrollar el tema. O sea, hacer distintas presentaciones hace que capte la atención. Pero lo más importante, vuelvo a decir, es la conclusión. Y en la conclusión puedo cerrar con una frase, puedo hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que Ah, dije, puedo hacer un llamado a la acción, que eso también se usa mucho, un llamado a la acción, o sea, termino con la conclusión, pero convocando a que la gente realice un cambio en su vida, por ejemplo. Es como si estoy dando una charla de la contaminación y termino de la contaminación, por ejemplo, que generan los residuos domésticos, y termino llamándolos a que reciclen todo lo que uno tiene en la casa y que lo pueden lavar y reciclar y llevar a los lugares donde se haga justamente el reciclable. ¿cuánto en un Zoom, por ejemplo? Que ahora es muy Sí, común desde la pandemia hacer Zooms y presentaciones también por Zoom. Y sí. me ha pasado dar Zoom donde había 50, 60 oyentes, ávidos de preguntar y ávidos de escuchar también, pero muchas veces de preguntar. Tengo una hora de Zoom? Me dices, Daniel, tanto tiempo haz la introducción para que no sea aburrido y largo y pesado, y después que empiecen las preguntas. ¿Qué me recomendarías? Las preguntas, o sea, ¿el Zoom sería solo de preguntas o vos desarrollarías algo y después vienen las preguntas? Muy buena pregunta la tuya. Eh, claro, es una buena pregunta, me la hiciste a mí. No, ellos quieren saber de un tema, formación de niños, por ejemplo, pero si yo hablo mucho parece un sermón en la iglesia y se van a dormir. Entonces, ¿cuánto me dices? Mira, haz una introducción de, no sé, 5 minutos, Dani, y después que te pregunten. No sé, digo, te estoy consultando a ti.
La mayoría, por ejemplo, de las capacitaciones que yo doy por Zoom, primero, no me gusta que sean muy largas y son muy interactivas. Es decir, me gusta que haya una ida y vuelta de preguntas y respuestas porque hace que se mantengan más sobre todo a través de una pantalla. Esto que estamos haciendo es un ida y vuelta, es diferente y no cansa tanto a quien nos está escuchando a que yo hable sola, 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 sola. Entonces, siempre la idea es, como te dije, la presentación bien corta. Y hoy se habla de presentaciones, yo le digo creativas, porque está la presentación formal, por ejemplo, uno a veces ha entrado a capacitaciones o cursos, así sea por Zoom o presenciales, donde por ejemplo, empiezo y digo, buenos días, mi nombre es Florencia Novarese, soy entrenadora en oratoria, programación neurolingüística, inteligencia emocional, hago neurociencias y empiezo a dar todo mi currículum. Y ya cansé a la audiencia, o sea, ya eso no se usa tanto. La idea es diferente, empezar de una manera más creativa esa presentación, como por ejemplo, yo podría arrancar mi presentación diciendo esto que mencioné antes. ¿Sabían que el 95% de los seres humanos tiene miedo a exponer en público y el 75% tiene glosofobia, que es el pánico escénico? Mi nombre es Florencia Novares y hoy les voy a dar herramientas para que puedan superar ese miedo oratorio. Y esa es Ahí yo otra levanto la mano presentación. enseguida, perdóname, soy preguntón. ¿Y de dónde están basados esos porcentajes? De todos los estudios que se han hecho y que tenemos libros donde avalan, hay un montón de libros que podemos brindar para saber, de hecho la emoción del miedo o la ansiedad es una emoción básica de los seres humanos, o sea, todos tenemos temores. El tema está en que ese miedo, cómo lo gestionamos, cuál real, cuál irreal, pero tenemos el aval de, como te digo, de libros que han estudiado la parte oratoria y que nos demuestran que hay un porcentaje muy grande de personas que tienen ese pánico. Y de hecho, además de los libros, lo he podido comprobar con todos los años de experiencia que me pasa eso, que a cada curso que voy, una o dos personas son los que me dicen, a mí no me molesta pasar enfrente, pero el resto no quiere saber nada. Claro, Entonces, Flor, sí, perdón, ¿qué palabras o gestos, por ejemplo? A mí detesto cuando escucho una entrevista, vos sabés sí. que la pago, me encanta el entrevistado, pero no soporto al entrevistador, cuando cada vez que la... A ver, vos habla, contame algo y te voy a decir lo que no me gusta, yo voy a hacer lo que no me gusta a mí, habla, sí, contame algo, a ver. La semana pasada estaba que iba Claro, a ir a un torneo claro, y claro. entonces nos juntamos, Sí, nos sí, juntamos claro, y fuimos. claro. Put, claro, claro. Oh, Dios, digo, es terrible. Tienen que decir siempre algo. Eso no debe pasar, no debería ser, ¿verdad? No, Ahora, a ver, hablale a un entrevistador ahora. a un entrevistador le tengo que decir que primero, si va a hacer una pregunta, ponga su escucha activa, como dije antes, y que mire a la persona y no esté buscando lo que va a Bien. seguir preguntando. Viste que está, miran, o miran el teléfono, el celular. Exacto. Te digo porque veo un montón de entrevistas donde no hay conexión visual. No, la conexión tiene que ser visual. Yo estoy hablándole a esa persona, más allá que lo que diga le pueda servir a otra, pero el entrevistador y el entrevistado tienen que haber una conexión visual. Puedo mover como estás haciendo vos con la cabeza, que está bien, que es mostrar que te estoy escuchando, sin decir a cada rato, "Ah, sí, claro, claro, sí, claro, claro", y te estoy interrumpiendo. ¿Por qué? Porque ya me lo estás diciendo con el gesto de que me estás escuchando. Entonces ya simplemente con un gesto y cada tanto decir, ah, claro, cada tanto puede ya estar bien y no necesitamos estar con las palabras continuamente marcando, que en realidad estamos interrumpiendo, no estamos marcando que estamos escuchando, al revés, estamos diciendo de que no estamos escuchando, de si yo a cada rato digo, claro, claro, sí, sí, sí. Y las preguntas largas que se hacen, que son eternas. Ese es otro estilo de periodismo que a mí no me gusta. Yo no soy periodista, pero sí he entrevistado mucha gente. Preguntas muy largas. En la actualidad todo
se busca, hay la sede, se le llaman las 5 C de la oratoria, en realidad son las 3 C de la oratoria, pero para algunos autores son las 3 C, yo agregué 5. O sea, para mí son 5. Ser claros, que es fundamental a la hora de hablar, de preguntar y de hablar. Ser concisos, esto de ser breves, no extenderse, no irse por las ramas, que en las preguntas pasa eso, ir bien al punto, qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que quiero saber o lo que voy a responder. Y ser coherente, o sea, coherente en lo que voy transmitiendo, que es fundamental. Esas son las 3 C básicas de la oratoria que aplican tanto para quien está haciendo preguntas como para quien está respondiendo. Coherentes también en lo que estoy preguntando. Vos a mí no me vas a venir a preguntar cómo, por ejemplo, es una técnica de natación, porque no tengo nada que ver con eso. Ahí no habría una coherencia. Pero después yo agregué ser conscientes y ser creativos. Hoy estamos en un momento donde, si no somos conscientes de cómo comunicamos, no podemos modificar nada. Entonces, primero, la conciencia. Yo tengo que ser consciente de cómo hablo, cuáles son mis gestos, cuáles son mis tonos, para luego después poder corregirlos y empezar a hablar o a comunicarme de una manera que pueda llegar, digamos, a pensarla antes, que pueda obtener mis objetivos, mis metas, pero primero tengo que ser consciente. Muchas veces nos dicen, pero me lo dijiste mal, y vos decís, no, yo no te lo dije mal. Y cuando escuchás el audio, vos decís, pero yo siempre hablo así. Quizás ese tono con el que lo decís, al otro le cae como que se lo estás diciendo mal. Entonces, por eso digo la conciencia. Y después ser creativos. Hoy día, si no somos creativos, la gente pasa de largo todo lo que hay. De hecho, con las redes nos pasa. No me interesa, paso, paso, paso. Están con el dedito y van pasando. Entonces, tenemos un desafío mayor de ser creativos para captar esa atención del público. Los opinólogos, ese es otro tema de las conversaciones, que saben de todo. ¿Cómo conviene? Ya dijiste cómo hacer, me respondiste a todas mis preguntas. ¿Esta me la puedes responder? Porque yo es la gente que no puedo, que no tolero. Me cuesta mucho poder tener una conversación con una persona que sabe todo. De todo, de todo, de todo. No te dice no sé. ¿Cómo llevar esa conversación para no terminar mal con esa persona? Se me ocurre que hay que decirle que una de las leyes principales de la persuasión es la ley de autoridad. ¿Qué A ver, significa esto? La ley de autoridad es una persona logra tener autoridad cuando habla si sabe de lo que habla. Si no, debería callarse, pierde autoridad. pero ellos Pero, creen que saben, Flor, pero pero sí, en general, acá es muy, sobre todo aquí en Argentina, lo sabrás, hay un montón de opinólogos y pasa en cada situación, por ejemplo, pública, donde hay un caso que está haciendo, que está en el juzgado y todos son jueces, todos son abogados, todo termina siendo esto de que sabemos de todo. En realidad, cuando vos decís con altura, sin llegar al choque, es decir, usaría esa técnica que te decía antes, sin llegar a la técnica sándwich, pero sí diciéndole algo de que la verdad, valorando su opinión, pero diciéndole igual, dejaría ver qué dicen los expertos en el tema, por ejemplo, pero a pero ver, valorando su no, te voy a opinión. llevar algo directo. A A ver, mí me pasa que todos saben de tenis, son abogados, doctores, gente de negocio, y me quieren enseñar a mí de tenis. Yo no sé todo, pero sé de tenis, es lo mío. ¿Cómo hago para justamente, porque por ahí está diciendo cualquier tontería, pero yo no le puedo decir eso, pues ahí se terminas mal. A ver, estoy conversando en una fiesta con un vasito de vino, una copita de champán, y me habla? ¿Cómo lo freno? A ver, enséñame un poquito, para tener una conversación con esa persona, ¿no? haciendo en esa situación, por eso digo que siempre sin
lograr de que el otro levante el muro. Por eso siempre cuando yo quiero mostrar que está equivocado o quiero llevarlo para otro lado, tengo que tratar de nunca desestimar lo que está diciendo. Nunca desestimar lo que está diciendo. Ahora, yo empiezo, por eso digo empiezo, escuchando al otro, me está dando una opinión. Vos sabés que, le puedo decir, vos sabés que hubo varios alumnos que me han dicho tal y tal cosa, pero, puedo usar el pero siempre y cuando después lo retruque, ahora vas a ver. Pero hay que ver tal, por ejemplo, que si el golpe con el drive, si estás en el fondo, tiene que pasar a 1 metro de la red, no sé, tendría que saber bien qué situación. Tiene que pasar a 1 metro de la red y cuando así tenés un golpe tospinado, tenés que ver cómo lo cerrás, si estás en el fondo o en el lugar de ataque. Sin embargo, lo tendrías que poner en práctica para ver, porque si no, lo que vos decís puede que no sea tan así. Yo podría decirle eso, pero le puede chocar, ¿no es cierto? Hasta ahí le podría chocar. Tendría que saber un tema más específico, o No, sea, que una pero conversación a ver, específica. vos sos profesora de tenis. Bueno, No, pero por eso, ahí está, vos me querés dar clase de tenis a mí que soy profesor. ¿Qué te digo? no, tendría que ser al revés. Vos, claro, qué sé yo, no sé, No, pero porque no se me vos ocurre algo escuchame, de Flor, por eso, tenis. está bueno este juego. Vos me decís, no, Dani, la pelota con top se pega así. Pero yo soy el Sí. profesor. Y vos me empezás, me Ahí, pasa, la gente. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, sí, tomo ese ejemplo. Hay que pegar, no, porque el top se pega a 1 metro de la red entonces, vos me decís, sí, eso depende de tal y tal cosa, y ahí me das tu opinión, tu parecer. Por ejemplo, me ha pasado, y ahí también traes la trayectoria que vos tenés. Ah, Me ha pasado con muchos alumnos en el correr de los años que si bien pensaban que se pegaba así como vos decís, que no es que no, pero hay situaciones en que hay que evaluar si estás más cerca de la red o más lejos de la red y no es siempre lo mismo. Entonces, sí te podría enseñar en una clase cómo, por ejemplo, hacer en cada zona de claro, la cancha el está bien. golpe de la manera correcta. ¿Qué hice ahí? Traigo mi trayectoria, no le digo, vuelvo a decir, no le digo que no a lo que me está diciendo, pero le estoy mostrando que no está tan acertado con lo que estaba mencionando. Perfecto. A otra, te pongo otra porque me pasa mucho. Viene un torneo y me dice, no, va a ganar Djokovic, te dicen. Y gente que, y están con un profesor de tenis, una persona, y sería más educado que sea decir, Daniel, vos que sos experto, ¿quién te parece que va a ganar? Porque a mí me gusta Djokovic, tú que sabes más que yo. No te dicen eso, muy pocos. ¿Cómo los trato a esos que ya me torean con, no, va a ganar Sinner, te dicen? Y son por ahí ingenieros, y está bien, tienen derecho a opinar, pero me refiero si yo estoy delante de un experto, ahora estoy delante de un experto, tú eres, yo te voy a preguntar a ti, yo te estoy preguntando a ti estas cosas, no te estoy dando mi opinión. ¿Cómo, cómo me dirías, qué me sugerirías para no chocar y no quedar yo como pedante tampoco, ¿no? Es que hay veces que en esos casos es mejor callar, Dani. Ah, ah, También hay veces que es mejor callar y no, porque hay personas, hay una frase que dice a personas necias oídos sordos y aplica porque no siempre hay que contestarle a todo el mundo. Hay personas que están diciendo algo para ir al choque porque buscan eso, buscan ir al choque. Hay personas que nunca quieren otra opinión o por más que le des otra opinión y le recontra justifiques, va a quedarse con lo que ellos piensan como que es así y es así. Entonces también hay que detectar con quién tengo enfrente y si vale la pena contestar o no contestar. Ahí hay algo hay una teoría que digo, es el ¿para qué? En vez de ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le respondo? ¿De qué sirve que yo le responda? Es elegir las peleas, entre comillas, peleas,
elegir si me conviene o no responder. Hay personas que yo sé que tienen un pensamiento extremadamente cerrado y que no voy a lograr nada, y entonces ya a esta altura hago como, sí, bueno, o no, ni respondo ahí, sí, si a vos te parece que va a ganar, puede que sea así. Y quedo y no entro en una discusión que no me sirve para nada. Eso también es importante. Aprender a callar y aprender a no meterse en todas las situaciones que no nos llevan a ningún lugar. ¿Ves? Me quedé calladito, fantástico. Bueno, Flor, para cerrar, Sí, eh, cuando escuchas una entrevista, ¿qué te sí. atrae de una entrevista? De una entrevista me atrae. Primero, esto que mencionábamos, que si va a hacer preguntas que dejen hablar, que es re importante. Pero me atrae que la entrevista me aporte algo útil a mi persona o que me sorprenda con algún dato, que me dé algo, que no siempre escuchar lo mismo, porque justamente que me ayude a abrir la cabeza de alguna manera, que me ayude a aprender. Eso es lo que más me atraen de las entrevistas. Te dejo cerrar, tú dijiste el cierre lo vas a hacer tú, no Daniel Spatz. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, otra vez. Gracias, Dani, gracias por invitarme. Pero para cerrar, voy a, Sorpréndenos, a ver. para cerrar, voy a invitar a todos a que empiecen a escuchar sus audios como tarea, les voy a dejar tarea, a escuchar sus audios y empiecen a tomar nota de cómo hablan para empezar a ser conscientes de su comunicación, por ejemplo, esto de que hacíamos, si hablan muy rápido, si hablan con un tono que no es muy agradable, si tienen muletillas, que digo de paso, no dijimos que eran las muletillas, pero las muletillas son el exceso de ciertas palabras que no tienen nada que ver en lo que decimos, como el típico bueno, y palabras, si hablamos con muchas muletillas, que hay que aprender a hacer las pausas, o sea, los invito a ser conscientes de su comunicación y empezar a modificarla para lograr las metas que quieran. ¿Y cómo te grabas? No entiendo. A ver, ¿cómo me grabaría yo? Bueno, yo me veo mis entrevistas y me corrijo, quiero aclararte. No Eh, solo yo veo. grabarte, ¿eh? El audio, cuando mandamos audios de WhatsApp, por ejemplo, Ah, con el audio de WhatsApp yo puedo agarrar, escuchar y empezar a tomar nota de cómo hablo. Si hablé rápido, si hablo muy lento, si, por ejemplo, esto si tengo muchas muletillas, si doy muchas vueltas y no llego nunca al puerto, esto de extender el mensaje y no decir nada, si soy concreto a la hora de hablar, todo esto se hace y vamos haciendo una evaluación de cómo nos comunicamos y empezar esa conciencia. Por eso digo, empezar por la conciencia para modificar el cómo relacionarnos mejor. bueno, antes que te vayas, dijiste, ¿cuáles son? Ah, ¿qué más? Claro, claro también, claro. Cualquier palabra, en general son las más conocidas, voy a dar un ejemplo, si yo digo, la oratoria es el arte de hablar en público, ahí dije con las pausas, sin decir ningún llega mucho más al otro el mensaje. Ahora, si yo digo, la oratoria, bueno, es el arte de hablar en público. El mensaje no es claro, pierde fuerza y no llega de la misma forma. Puede ser una muletilla al alargar una palabra, como la, y me paro en la última vocal, la oratoria, ahí dije le, el bueno, que son los más conocidos, pero también puede ser una palabra que use en exceso. Hay gente que está, digamos, a ver, esta que vos decís, claro. Hay personas que tienen distintas palabras que usan en exceso y hay que tratar de cambiarlas por pausas. A los niños, acá cierro.
Sí, Y espectacular este tiempo, Flor. A los niños, ¿deberíamos enseñarles a conversar? por supuesto que sí. En realidad a los niños y a los adultos, pero todo es a través del juego. Y a veces en los adultos se pierde más que en los niños, porque en los niños se puede hacer mucho de juego, pero más allá de enseñarles al tema de comunicación, de conversación, también a el no temer o al no ser tan juzgados ante una equivocación, porque muchas veces los niños cuando van sea para un profesor en una clase o sea, digamos, de algo deportivo o algo en la escuela, muchas veces ese temor con el que después van arrastrándolo y tienen otros miedos, empieza porque se sienten juzgados, porque se equivocaron en algo y se sienten evaluados delante de toda una Mm. clase y como que hicieron el ridículo o se sienten humillados. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que empezar a enseñar que el errar es parte del proceso de crecimiento y no que quede como que la persona si erra no puede volver a hacerlo o no tiene que dedicarse a eso, como muchas personas han pasado en la historia que le han dicho no servís para esto y nadie puede decirnos no servís para esto. Claro, otra cosa que me parece mala es cuando lo veo a los profesores de tenis, cuando hacen preguntas en grupo de niños, un niño o una niña responde y dice, no, no, eso está mal, no es así. Lo ridiculiza delante de todo el mundo. Exacto. No hay que ¿Qué habría? A ridiculizar y ver, vamos a suponer, perdón, tú haces una pregunta, Danielito estudiante levanta y tú sí. me dices, yo respondo mal, pero tú, ¿qué me dirías delante de todos mis compañeros para no hacerme quedar mal? O sea, ahí en esos casos te diría, por ejemplo, Dani, está muy bueno que opines y que participen. Hay que ver, puedo corregir algunas cositas, pero está buenísimo y me gustaría que el resto también vea qué les Ah, parece. Y entonces, entre la opinión de todos, decimos, bueno, ahora vamos a formar lo que realmente es. Pero a ver, ¿qué pensás vos? Le empiezo a hacer participar al resto del grupo y ya con opinión de dos o tres digo, ahora, para que les quede claro, esto es esto, o esto es así, así, así. Pero sin ponerlo en ridículo o que se sienta mal ese niño o esa niña. Porque, como digo, somos son personitas que la estás moldeando de alguna manera y que a la larga le estás influyendo para que tenga otros temores o para que pueda tener más motivación o más crecimiento. Todo depende de los capacitadores. Y los capacitadores están dentro del área deportiva, dentro del área escolar y en la familia misma en su casa. bueno, espero que yo haya pasado el examen para ti hoy. Por supuesto, sí, Dani. Bueno, me habrás observado seguramente. Bueno, Flor, mil gracias, la voy a bajar al canal de YouTube, fue un placer enorme. Igual para mí, como siempre decimos, hay mucho para hablar de estos temas, es algo apasionante y cuando quieras estaremos ahí y si algunas de las personas tienen dudas, nos pueden hacer preguntas, siempre estoy a disposición. Gracias, Flor, que tengas un muy buen día, lo mejor para ti y tu familia, todo, siga con el tenis y nos vemos la próxima. Igualmente, Dani, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, chao a todos. Chao, Adiós. Nos chao. vemos la próxima. No sé cuándo, pero algún día volveré. Adiós, adiós. Chao, Adiós. chao. Adiós.